historia sucedió a principios de diciembre de 2017. Una llamada en la noche nos anunciaba la muerte de mi bisabuela en su pueblo natal. El sitio quedaba a unos 150 kilómetros de Quito, ciudad en la que vivíamos. Hasta allá se trasladaron mis papás, mi abuela y sus 4 hermanas, entre las que se encontraba Minerva, la mayor de todas ellas. En ese entonces, mi abuela nos pidió a mi hermano y a mí que le hiciéramos un favor a Minerva. Nosotros debíamos cuidar las mascotas de la señora mientras ella estaba en el pueblo de nuestra bisabuela. Para eso debíamos quedarnos en su casa. De mala ganas aceptamos. La casa se encontraba en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Al llegar nos sorprendimos un poco, pues se trataba de una antigua casona que aún guardaba algunas características de su época de esplendor. Una muchacha de nuestra edad nos esperó en la entrada. Ella nos dio las llaves y se retiró. Antes de que pudiéramos entrar, alcancé a escuchar un ligero ruido provenir del interior de la casa. Decidí ignorarlo e ingresé a la residencia junto a mi hermano. El interior se veía bastante lujoso y además estaba llena de cuadros y esculturas de elefantes. Sin embargo, hubo algo que nos llamó más la atención. Entre todas esas figuras había una vitrina llena de artículos y frente a ella un pequeño escritorio con otras estatuillas. En la parte media del mismo se podían ver 3 payasitos de porcelana. Estas pequeñas esculturas eran sumamente realistas y daban un poco de miedo. Esa noche pedimos comida y cenamos en medio de esa casa enorme. Afuera llovía un poco, pero a lo lejos se podían escuchar los amenazantes truenos de tormenta. En aquella mansión no había conexión a internet ni tampoco televisión, por lo que mi hermano y yo nos pusimos a jugar a los naipes con un programa de radio de fondo. Por alguna razón me quedé dormida en un momento de la noche. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a medias mientras mi hermano me cargaba hasta una de las habitaciones. Tiempo después volví a despertarme a causa de unos ruidos que golpeaban la ventana del cuarto. A continuación, escuché como alguien pesado caminaba por el pasillo hasta pararse frente a la puerta del dormitorio. Me quedé congelada por un momento sin saber qué hacer. Entonces escuché la voz de mi hermano. «Lucy, ¿estás despierta? ¡Qué susto me diste! ¡Pasa!». Mi hermano abrió la puerta solo un poco y apenas pude ver su silueta. «¿De verdad estás bien?». «Sí, ¿por qué?», pregunté. «No, por nada. A lo mejor tuve un sueño raro, pero creí escuchar que bajabas las escaleras y entrabas en la cocina», respondió mi hermano. Después de decirme eso, él se volvió a su alcoba. Por mi parte, tuve dificultades para dormirme. Prendí la luz de una lámpara junto a la cama, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más conmigo en ese cuarto. Cuando desperté a la mañana siguiente, pude observar el callejón que daba hasta la casa. Parecía totalmente solitario, como si nadie más lo habitara. De repente, nuevos pasos se oyeron en el corredor. Además, volvieron a tocar la puerta. «¡Pasa!». No hubo respuesta. Me acerqué a la puerta pensando que tenía el seguro puesto, pero al abrirla me di cuenta de que no había nadie en el pasillo. Bajé, le pregunté a mi hermano si había subido y me respondió que no. En lugar de eso, se encontraba preparando el desayuno. Se me hizo raro, pues apenas pasaban de las 7 y él ya había ido a la tienda. Le pregunté cómo había dormido y lanzó un suspiro antes de contestarme. «Apenas pude dormir, Lucy. No sé si lo sentiste, pero hay algo más que habita en esta casa». Luego de escucharlo decir eso, volteé a ver los payasitos de porcelana del escritorio. En ese momento noté algo raro en ellos. El de la izquierda, que era más cercano a nosotros, miraba ligeramente en nuestra dirección y del otro extremo sostenía una pelotita roja en una de sus manos. Yo estaba casi segura de que esa pelota no estaba el día anterior. Le señalé lo que había notado a mi hermano y él dio unos pasos hacia las estatuillas para verlas mejor. Aunque no me dijo nada, supe que mi hermano se había asustado al ver a los payasitos de cerca. Después de desayunar tuve que salir, pues había quedado con una amiga para estudiar. Regresé a la casa cerca de la hora de la comida. Notaba el ambiente muy calmado, por lo que creí que mi hermano se había ido a dormir la siesta. Cuando entré, vi algo que me asustó. El payasito de la pelota roja parecía haber volteado en mi dirección. Caminé hasta la cocina sin quitarle la vista de encima. Aunque no
se movía, sentí que me seguía con la mirada. Y eso no es todo, ya que el payaso del medio también parecía estar haciendo lo mismo. Subí las escaleras muy lentamente y cuando pasé enfrente del cuarto de mi hermano, pude ver a través de una rendija que él tenía a uno de los perritos de la casa entre sus brazos. Desde afuera le pregunté qué pasaba. Él se acercó a la puerta, la abrió y me enseñó una de las patas del perrito. Este tenía una herida poco notoria pero profunda. Luego me contó que había escuchado que otro de los perritos había estado ladrando y gruñendo durante un rato. Bajé corriendo para calmar al perro, pero antes de llegar al final de la escalera, escuché que algo corría para esconderse. «En serio, Lucy, hay algo ahí abajo», dijo con voz temblorosa mi hermano. Esa noche llovió fuerte. Solo bajamos a buscar la comida que encargamos y mantuvimos a los animalitos con nosotros. Mi hermano se quedó dormido antes que yo. Entre el sonido de la lluvia creí escuchar que algo subía y bajaba por las escaleras para luego detenerse de repente. Sentía que podía ocurrir algo malo en cualquier momento, así que coloqué una maleta grande frente a la puerta para asegurarla. En esos momentos, uno de los perritos se acercó a la puerta sin ladrar y por alguna razón volvió corriendo para esconderse detrás de mí. Tardé como 2 horas en quedarme dormida. Al hacerlo tuve un sueño macabro. En él dormía con uno de los perritos encima y me despertaba para asomarme por la ventana. Al levantarme y dirigirme hacia ella, pisaba a mi hermano que estaba dormido en el piso. Cuando llegaba a la ventana, podía ver cómo en el patio corrían 3 payasos. Se movían hasta el muro y volteaban hacia mí con una sonrisa desagradable. Lo peor ocurrió cuando uno de esos payasos sacó una pelota roja de su bolsillo. En ese instante, frunció el ceño y la arrojó con todas sus fuerzas hacia la ventana desde donde estaba viendo todo. Para mi alivio, la pesadilla terminó justo después de que la pelota rompiera los cristales de la ventana. Por la mañana nos habló mi abuela. Estaba junto a la tía Minerva, la cual nos agradecía por cuidar su casa y sus mascotas. También dijo que la trabajadora doméstica llegaría para quedarse ese día, por lo que podíamos irnos si así lo queríamos. Mi hermano y yo sentimos un gran alivio al escuchar eso. En cuanto la mujer llegó y supimos que los animalitos estarían a salvo, salimos corriendo de ahí. Esa noche, ya en nuestro departamento, recibimos otra llamada. La abuela se estaba despidiendo de Minerva en el aeropuerto. No hablamos directamente con la tía y quizás por eso me atreví a decirle a mi abuela que le comentara que nos había causado una sensación horrible los payasos de porcelana que tenía en su casa. La abuela le comentó a Minerva que algunos de sus adornos eran tan feos que nos habían causado pesadillas y las escuchábamos reír. Sin embargo, cuando mi abuela dijo que se trataba de los payasos, aquella risa del otro lado de la línea se acabó. Yo no tengo un solo payaso en la casa, me causan terror, solo tengo adornos de elefantes. Cuando colgué se lo platiqué a mi hermano, quien seguía con el semblante lleno de miedo. Mientras se lo contaba, tratábamos en vano de encontrar una explicación. Él no dejaba de tocarse la muñeca. ¿Qué tienes? ¿Por qué no dejas de tocarte la muñeca? Me duele desde ayer en la noche, cuando te levantaste para asomarte por la ventana. Estaba algo confundida. Sin embargo, todo cobró sentido cuando a la hora de darme una ducha vi que en mi cuerpo tenía algunas heridas, como si una lluvia de cristales hubiera impactado contra mí. Ahora no puedo dejar de temblar del miedo cuando pienso que la pesadilla que tuve la última noche en casa de Minerva fue real y que aquellos payasos aterradores sí estaban corriendo en el patio después de todo.